Teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases pues nace para describir las propiedades macroscópicas de las partículas gaseosas a partir de razonamientos estadísticos. Podemos decir que históricamente nació con el libro de Bernoulli en 1738 cuando estableció las bases en las cuales que incluso hoy en día utilizamos, como decir que una cantidad de gas pues está compuesta de una gran cantidad de partículas, que la presión que sentimos se debe a choques de partículas contra las paredes del recipiente, incluso de que hay transmisión de energía por colisiones, entre otras. Ya después vino Clausius, que desarrolló un poquito, de una manera un poco más matemática, el desarrollo de la teoría cinética y lo extendió para procesos traslacionales y rotacionales. Maxwell, a partir de las formulaciones de Clausius, desarrolló lo que es la distribución de velocidades en los gases, y Boltzmann la complementó y añadió el concepto de probabilidad y de entropía a la teoría cinética de los gases. En general, pues decimos que se surge para predecir las propiedades de los gases y se centra en propiedades netamente cinéticas. Hay 4 supuestos básicos importantes. La primera es que una muestra de gas está constituida por una enorme cantidad de moléculas, lo cual es cierto. Si uno mira las magnitudes de Avogadro, lo que hay contenido en una mol, cuántas partículas podrían haber en un centímetro cúbico de gas a una presión y una temperatura dada, pues nos damos cuenta de que este supuesto es bastante correcto. El segundo supuesto es que las partículas de gas se mueven de acuerdo a las leyes de Newton, y en este sentido pues sabemos hoy en día que en realidad las partículas atómicas o de escala nanométrica pues siguen las leyes cuánticas o los postulados de la teoría cuántica, perdón. Sin embargo, a medida que aumentamos el tamaño, estas se mueven de acuerdo a las leyes de Newton. Otro aspecto para tener en cuenta es que a pesar de que es incorrecta este supuesto, de cualquier forma no tiene un efecto tan determinante como uno supondría, dado que los gases, en las partículas de gas, las partículas están alejadas unas de otras y a presiones normales las interacciones intermoleculares son prácticamente despreciables. Un tercer supuesto pues, es que las partículas no interaccionan entre sí, su tamaño es despreciable frente al volumen del sistema, lo cual es relativamente cierto siempre y cuando las presiones no sean muy altas. Y por último, que los choques entre las partículas con las paredes del recipiente se consideran perfectamente elásticas, es decir, que estamos considerando sistemas en los cuales tenemos paredes adiabáticas y hay una conservación de la energía. En ese sentido, pues partimos del punto de que las partículas de gas pues se mueven a unas velocidades que van a depender de la temperatura. Podemos considerar esas velocidades como un vector de velocidad que tiene componentes en z, en x y en y. Y por lo tanto, el módulo de ese vector velocidad lo podemos expresar como el producto punto, que nos da pues la suma de los cuadrados de los componentes. Teniendo la suma de los cuadrados de los componentes, pues podemos expresar la energía traslacional de una partícula que se mueve a una velocidad dada como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que va a ser igual a un medio de la masa por el cuadrado de las velocidades en cada uno de los componentes. Es decir, que tendríamos energías traslacionales para cada componente, dado que tenemos componentes de velocidad. También, si queremos, bueno, uno de los objetivos en esta diapositiva pues es determinar una expresión para la presión de un gas en función de simplemente tener en cuenta leyes de Newton y propiedades estadísticas de los gases. En ese sentido, pues tenemos que hablar del momento lineal y ya les voy a decir por qué. Pero en ese sentido, si decimos que los choques son perfectamente elásticos, pues entonces una partícula de gas que se mueva a una velocidad x dada, pues va a chocar contra una pared y luego va a rebotar. Entonces, el cambio en el momento de la partícula
pues va a ser igual a mvx menos mvx, lo cual pues va a ser igual a 2 veces mvx. Estamos diciendo que el momento la dirección del momento pues se cambia, pero se conserva su magnitud. Si consideramos la presión como fuerza por unidad de área, pues podemos expresar la fuerza como masa por aceleración, y esa aceleración la podemos expresar como la derivada de la velocidad en función del tiempo. Si incluimos el término masa dentro de esa derivada, pues vamos a tener la derivada de la masa por la velocidad, que va a ser la derivada del momento lineal por partícula. Ahora, si extrapolamos a todo el sistema de partículas, pues la presión va a ser 1 sobre el área multiplicado el delta P total, o sea, de todas las partículas, sobre el tiempo. Entonces, básicamente, el delta P total pues tendría que ser la variación de momento lineal de una partícula multiplicado todas las demás partículas, o el número de partículas que existan. Entonces, debemos de tener en cuenta esta ecuación para más adelante. Por ahora nos vamos a ocupar de cómo calcular ese delta P total. Pero primero de ello, pues tenemos que saber que el número de moléculas que existen en el recipiente, pues les vamos a llamar NC, y la vamos a expresar como densidad de partículas por volumen, donde densidad de partículas pues va a ser NC sobre volumen. Entonces es como si tuviéramos NC sobre volumen por volumen, ¿no? Entonces volumen con volumen se cancela, nos da NC. ¿Por qué queremos esta expresión? Pues más adelante nos va a ser útil. Por ahora, ¿cómo calculamos ese volumen? El volumen, pues sabemos que hay un área de colisión en el cual pues la partícula choca contra la pared del recipiente. Esa partícula se mueve a una velocidad x, y entonces entre colisión y entre una colisión contra una pared, pues se va a mover una distancia delta x, que viene expresada por su velocidad por el delta t. Y pues básicamente el volumen de colisión pues va a ser área por delta x. Entonces, teniendo en cuenta que delta x es bx por delta t, pues lo reemplazamos aquí y tenemos que el volumen es delta x a por b x por delta t por un medio. ¿Y por qué por un medio? Pues básicamente porque no queremos contar doblemente las colisiones de las partículas. Recuerden que aquí chocó en un tiempo delta t y luego se regresó. Entonces, dentro del volumen de colisión, pues van a haber dos movimientos o dos distancias que recorre la partícula. Entonces, por eso la dividimos entre dos. Ahora, tenemos que el número de partículas es densidad de partículas por volumen, pero sabemos que volumen es este término que acabamos de deducir. Y ahora lo que hacemos pues es como número de partículas, densidad de partículas es número de partículas de C sobre volumen. Este volumen es el que expresamos acá, y número de partículas pues va a ser igual a ¿qué? Al número de moles que hayan por el número de Avogadro. Entonces este término es el que reemplazamos acá. Ahora el delta P total, es decir, la variación del momento lineal total, pues va a ser el delta P por molécula por el número de moléculas, y ya sabemos que el número de moléculas es este término. Entonces el delta P por moléculas, pues como lo habíamos visto ahora, pues una molécula se mueve con un mvx, colisiona, luego cambia de dirección y se va a mover con un menos mvx, porque el componente de velocidad pues cambia de dirección. Por lo tanto el delta P va a ser igual a 2 veces mvx, básicamente. Entonces tenemos dos veces mvx por el número de moléculas, pero el número de moléculas es todo esto. Entonces lo reemplazamos. El siguiente paso, pues básicamente tenemos que la presión es igual a que 1 sobre área por el delta P total, sobre el delta T. Entonces el siguiente paso pues es básicamente incluir calcular ese delta P, la presión total. Pero antes de eso, pues simplificamos esta ecuación. ¿Y cómo la simplificamos? Pues resulta que tenemos este Bx y este Bx. Entonces es como si tuviéramos Bx al cuadrado, pero lo vamos a colocar una velocidad media. ¿Por qué una velocidad media? Porque estamos asumiendo que hicimos el razonamiento para una partícula que se mueve con una velocidad en x. Pero si extrapolamos hacia todas las partículas,
pues las partículas no todas se mueven a una velocidad media, no todas se mueven a la misma velocidad, sino que hay unas que van más lentas y otras que van más rápidas. Y estadísticamente pues lo que hacemos es sacar el promedio estadístico de esas velocidades y utilizamos es velocidad media al cuadrado en este caso. NA, volumen, área, sería esta área, delta T sería este delta T, M esta masa, y este 2 se cancela con este 2 que teníamos acá. Entonces esto nos da el delta P total. Ahora para utilizarlo para calcular la presión, pues lo que hacemos es que presión es fuerza por unidad de área, que es igual a 1 sobre área por delta P total sobre delta T, que es lo que teníamos en las primeras diapositivas. Básicamente, si tenemos el delta P total y lo dividimos entre delta T, pues eliminamos este término y tendríamos la fuerza. Y a la fuerza la dividimos entre el área, entonces cancelamos esta área y entonces nos queda de esta forma. Ahora bien, ustedes recuerdan que tenemos que la velocidad al cuadrado era igual al componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado más el componente en z al cuadrado. Las magnitudes de esos componentes pues deben de ser iguales porque no hay razón por la cual pensar de que la partícula se mueva con mayor probabilidad en una dirección u otra. Entonces estas componentes, a menos que hayan fuerzas externas, pues van a ser iguales. Por lo tanto es como si uno tuviera 3 veces bx al cuadrado. Y sabemos que la energía cinética es igual a ¿qué? A 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, que es igual a 1/2 de masa por 3 veces bx al cuadrado. Entonces es igual a 3/2 de m, 3/2 de m bx al cuadrado. Esta es la energía cinética en términos de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que también lo podemos expresar en términos de la constante de Boltzmann. Cuando lo expresamos en términos de la constante de Boltzmann, tenemos que es igual a 3/2, la energía cinética es 3/2 de kT. Por lo tanto, esta masa, por lo tanto este 3 se cancela con este 3 y este 2 se cancela con este 2. Y tenemos que la masa por la velocidad en x al cuadrado es igual a kT. Entonces lo que hacemos es esta masa por esta velocidad en x al cuadrado, reemplazarla por kT. Y nos queda que la presión es moles, Avogadro, volumen, por masa en Bx, que es este término, y este término lo reemplazamos por kT, que es la constante de Boltzmann. Pero debemos recordar que cuando usted coge y multiplica Avogadro por constante de Boltzmann, usted obtiene la constante universal de los gases, R. Entonces simplemente reemplazamos Avogadro por Boltzmann y que nos da R. Y esto nos da PV igual a nRT, que es la ecuación del gas ideal, deducida a través de simplemente entender de que las partículas se mueven con un vector velocidad que tiene unos componentes, que hay un cambio que los choques son perfectamente elásticos y por lo tanto podemos expresar esa presión perfectamente como 1 sobre área multiplicado el cambio en el momento lineal total en el tiempo. Y a partir de eso pues tenemos la ecuación de gas ideal, que ya había sido deducida a partir de ¿qué? De manera empírica a través de las leyes experimentales que habían descubierto Boyle, Charles, Guy, Lusac, etc. Este concepto, que sería la raíz de la velocidad cuadrática media,
se puede expresar como la raíz de la velocidad en cada uno de los componentes al cuadrado. Como decía ahora rato, estos componentes tienen igual magnitud porque no hay razón por la cual pensar que una partícula se mueva a mayor velocidad en una dirección que en otra. Entonces es como si valen lo mismo, pues entonces sería 3 veces bx al cuadrado. Y este es lo que le llamamos la velocidad, la raíz de la velocidad cuadrática media. Y es 3 veces kt sobre m, que también lo podemos expresar en términos de la constante universal de los gases, entendiendo que Avogadro por Boltzmann es igual a constante de los gases. Por lo tanto, Boltzmann es igual a constante universal de los gases sobre Avogadro. Masa de una partícula por Avogadro nos da la masa molar. Entonces recuerden, esto es masa de una partícula y cuando lo expresamos en términos de la constante de los gases, pues vamos a tener 3 veces RT sobre la masa molar. Y esto es a la 1/2. Entonces, esta sería masa molar y esta es masa de una partícula. Y eso es lo que le llamamos la raíz de la velocidad cuadrática media. Tenemos algunos ejercicios. La raíz de la velocidad cuadrática media del argón es la misma en ambos contenedores. La respuesta es sí, porque tenemos dos contenedores que tienen el mismo tipo de gas y la misma temperatura y número de moles. La raíz de la velocidad cuadrática media, pues ya vimos que es igual a 3 veces kt sobre m a la 1/2. Entonces miren que depende de la temperatura y la masa de la partícula. Una partícula de argón pues tiene la misma masa en ambos contenedores, y si tienen ambos la misma temperatura pues se van a mover a la misma velocidad media. La energía cinética del argón es la misma en ambos contenedores y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la energía cinética es que 1/2 de la masa por la velocidad media al cuadrado, que es igual a 3/2 de kt. Entonces miren que la energía cinética depende únicamente de la temperatura. Ahora ustedes dirán, bueno, aquí tengo este término que también depende de la masa. Pues ese término que depende de la masa podríamos expresarlo como que, como 1/2 de la masa por la velocidad media al cuadrado. Y esa velocidad media la podemos expresar como que, como 3 veces kt sobre m a la 1/2. Pero miren que aquí tenemos al cuadrado, entonces elevar al cuadrado, que va a cancelar la raíz, ¿cierto? Y entonces nos va a dar m, que se cancela con m, nos va a dar 3 veces kt sobre 2. Entonces miren que en ambas expresiones, el de la izquierda que tiene la masa o el de la derecha que tiene kt, pues en ambas al final encontramos de que la energía cinética solo depende de la temperatura más no de la masa. Entonces, si ambos contenedores tienen la misma temperatura, van a tener la misma energía cinética. La fuerza con la cual los átomos de argón chocan con los recipientes es la misma, y la respuesta es verdadera. ¿Por qué? Porque la fuerza va a depender de la variación de la velocidad. Recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración, que es igual a masa por derivada de la velocidad en el tiempo. Entonces, es que tanto está variando la velocidad en el tiempo. Sin embargo, al tener la misma temperatura tienen la misma energía traslacional, al tener la misma masa y la misma temperatura tienen la misma raíz de velocidad cuadrática media, por lo tanto esa variación de velocidad en el tiempo va a ser la misma. Entonces ellos van a chocar con las paredes del recipiente a la misma fuerza porque se mueven o se desplazan a la misma velocidad. Ahora, la frecuencia con la cual los átomos de argón chocan con las paredes del recipiente es la misma, y la respuesta es no. Aquí sí es diferente. Las partículas en el recipiente más grande van a tardar más tiempo en llegar hacia la pared, colisionar, mientras que en el recipiente de menor volumen, pues van a tener menos tiempo para poder chocar. Entonces, en promedio va a haber más choques en el recipiente más chico que en el recipiente grande. Ahora tenemos dos temperaturas, pero los mismos átomos de helio y el mismo volumen.
La raíz de velocidad cuadrática media de los átomos de helio es la misma en ambos contenedores y la respuesta es no, porque ya vimos, ¿no? Es 3 veces kT sobre la masa. Esa es la raíz de velocidad cuadrática media. Entonces, por lo tanto, depende de la temperatura. La masa es la misma, la temperatura es diferente, entonces uno esperaría que los átomos de helio se movieran a mayor velocidad cuadrática media en el primer recipiente. La fuerza con la cual los átomos de helio chocan con las paredes del recipiente es la misma y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque al tener mayor velocidad en el recipiente de la izquierda, pues van a chocar con mayor fuerza contra las paredes del recipiente. Por último, la frecuencia a la cual los átomos de helio chocan con las paredes del recipiente es la misma y la respuesta es no. Chocan con mayor frecuencia en el recipiente de mayor temperatura, porque al tener mayor velocidad, las partículas tardan menos tiempo en llegar hacia la pared, mientras que acá van a tardar más. Tenemos presión, volumen, moles, todo igual, constante, átomos de helio, átomos de argón. Dice la velocidad de cada átomo de helio a 27 grados es 29,26 metros por segundo, pues tendríamos que mirar cuál es la velocidad cuadrática media, que es igual a 3 veces kT sobre m, ¿no? Entonces simplemente reemplazar la temperatura, expresarla en Kelvin y la masa de la partícula pues expresarla en kilogramos. En este caso pues cuando utilizamos esta expresión utilizamos la masa de una partícula, entonces miraríamos la masa molar del helio y lo dividiríamos entre Avogadro para calcular la masa de una sola partícula. O podemos utilizar la otra expresión que es 3 veces RT sobre masa molar. Y en este caso utilizamos la constante de los gases, que es 8.314 julios mol Kelvin. Y aquí sí sería masa molar, pero habría que convertirla a kilogramos por mol. Entonces tendríamos que deducir cuál es el valor a esta temperatura para los átomos del helio. Sin embargo, la respuesta pues tiene una cáscara y es que dice que de cada átomo de helio, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque las partículas se mueven a diferentes velocidades. Unas van a ir más rápido, otras más lentas, y lo que da esta raíz de velocidad cuadrática media es una velocidad promedio de las partículas, entendiendo que unas van más lento y otras van más rápida. La segunda, la raíz de la velocidad cuadrática media de los átomos de argón a 27 grados es la misma que la de los átomos de helio a 27 grados. Y la respuesta es falso, porque a pesar de tener la misma temperatura, el argón y el helio tienen diferente masa. Uno esperaría, entendiendo que el argón es más pesado al tener mayor número de protones y neutrones, pues esa mayor masa hace que su raíz de velocidad cuadrática media pues sea más pequeña que la del helio. Entonces en general átomos livianos se mueven mucho más rápido que átomos más pesados. La energía cinética promedio de los átomos de argón a 27 grados es la misma que la energía cinética promedio que la de los átomos de helio a 27 grados. Entonces nos están preguntando por la misma temperatura y recuerden que la energía cinética la podemos expresar como 3 medios de kT, solo depende de la temperatura. Entonces, a pesar de ser gases diferentes, si tienen la misma temperatura, van a tener la misma energía cinética promedio, porque la energía cinética no depende de la masa. ¿Listo? Entonces, esto es como se ven las distribuciones de rapidez en conjuntos de gases. Miren que las partículas tienen diferentes velocidades. Hay unas que se mueven más lento y otras que se mueven muy rápido. Entre más liviano sea el gas, pues mayor es el número de velocidades que pueden adquirir, mientras que entre más pesado, pues más angosto va a ser su distribución de velocidades.